darle la muy bienvenida y el agradecimiento al profesor César Delgado Güembes. Somos colegas y amigos con el doctor David Cárdenas, quien ha colaborado con la Facultad de Derecho, con la Universidad de la República, y a tal punto que en el 2022 nuestras queridas integrantes de la cátedra lo deben de recordar, en especial la profesora Elisa Legascue. El profesor nos brindó una charla sobre la situación de Perú en el año 2022 y los chicos de esa generación, que son estudiantes de abogacía y notariado, están en el primer año de esta carrera. Bueno, se vieron tan entusiasmados con la charla y demás que luego hicimos un conversatorio estudiantil donde también participó el doctor David Cárdenas, que se llamó Soluciones Constitucionales de Derecho Comparado en América Latina y que contó con destacados catedráticos de nuestra facultad. En esta oportunidad, además de darle la bienvenida y agradecerles por vuestra bondad para compartirnos vuestros conocimientos, estos alumnos estamos empezando un taller de análisis crítico y estamos dando derecho comparado, en el cual vamos a estudiar Estados Unidos, Perú y Chile como países vecinos de América Latina y conocer, bueno, los institutos de derecho constitucional que allí tienen, para que luego los estudiantes puedan identificar debilidades y fortalezas de nuestro propio sistema. Dicho esto, David, te dejo en el uso de la palabra, ahora sí, te agradezco tu tiempo y que te hayas, y a los dos, por supuesto, que se hayan levantado muy temprano hoy allí en Perú para compartirnos esta charla. Solo te pido una precisión. ¿De cuánto tiempo disponemos? Profesoras allí en Uruguay. Son las 8:12 y hasta la 1 hora. Ya, perfecto, perfecto. Era lo que más o menos habíamos calculado. Bueno, la exposición va a estar a cargo del doctor Delgado Guembes. Yo voy a hacer una breve introducción para poner un poco el contexto de las cosas, un poco de algunos datos de historia. No voy a entrar al tema de las instituciones en sí, ¿no? Eso lo dejo al doctor Delgado. Eh, Datos como el siguiente. La historia de la bicameralidad del Parlamento peruano está ligado mucho más a la bicameralidad que la unicameralidad. O sea, básicamente en la historia hemos tenido eh, un parlamento bicameral. Sin embargo, esto que se puede decir en la academia realmente no es percibido así por la ciudadanía, porque proponer fechas. Desde el año 1968 solo hemos tenido 12 años de bicameralidad. O sea, en el 68 hubo un golpe de Estado que interrumpió la vida democrática, como muchos golpes que hubo en los años 60 y 70, y 12 años que no hubo parlamento. Hemos tenido parlamento del 80 hasta el 92, en que el señor Alberto Fujimori disolvió las cámaras legislativas. Entonces hay 12 años ahí de actividad parlamentaria, digamos, normal, con las dos cámaras, y a partir del 92 que tenemos un cierre de las cámaras legislativas por el autogolpe que dio el señor Alberto Fujimori. Luego él convoca a un Congreso Constituyente, que es el que hace el proyecto de constitución que por un referéndum es ratificado, esta constitución de 1993 que nos rige hasta la actualidad, y en la cual se establece la unicameralidad. 1993. ¿Qué significa eso? Que nadie que sea menor a los 48, 50 años ha vivido la experiencia de un Congreso bicameral. La mayoría de los votantes solo conoce unicameralidad o nada. O sea, me refiero a nada en términos de, de momentos de dictadura. Entonces, la experiencia directa que tiene la población es muy relativa, es por lo que le cuentan, por la historia y por la academia. Entonces,
ese es un primer dato, ¿no? Eh, Segundo, tenemos eh, cómo llegamos actualmente a un retorno a la bicameralidad. En realidad, cuando se disuelven las cámaras en el año 92, había un rechazo, digamos, de la población hacia el Parlamento. Habían dos problemas muy graves, como era la crisis económica y el terrorismo. Entonces, frente a esta situación, había un desprestigio y esto, digamos, hace que haya hasta cierto punto apoyo a que se cierre en el Congreso. Una situación semejante se produce hace pocos años. Nosotros tenemos ya una crisis de presidentes que van siendo vacados y algunos inclusive encausados desde el año 2016. Y en medio de esta crisis política de la que tuve la oportunidad de justamente conversar hace 2 años, o año y medio, eh, es vacado el señor Kuczynski y asume el vicepresidente Vizcarra. Vizcarra se enfrenta al Congreso y encuentra un mecanismo para lograr un apoyo popular en la convocatoria a un referéndum. Propone 4 proyectos de reforma constitucional y entre ellos, precisamente, el retorno a la bicameralidad. Esto no viene de un gran debate, viene, como digo, de una pugna política en la que él había adquirido un gran liderazgo en la población. Entonces, al proponer él estas reformas, digamos, había un apoyo ciudadano a lo que él proponía, sin entrar al fondo. Es más, si tuviéramos tiempo de ver cuáles eran los proyectos, algunos eran innecesarios, otros no eran, digamos, tan coherentes, pero tenía gran apoyo. Sin embargo, el referéndum no se hace sobre la base de lo que el Ejecutivo propone. El Ejecutivo presenta un proyecto y es el Congreso el que tiene que revisar y aprobar el proyecto que finalmente va a ir a referéndum. Y en esa revisión que hace el Congreso, hace algunas modificaciones al proyecto de bicameralidad. O sea, le agrega algunos elementos que el señor Vizcarra dice, no, me han desnaturalizado la propuesta. Y llama, o sea, realmente hace una campaña para que se vote afirmativamente 3 de sus propuestas. La votación en un referéndum es sí o no, y que se vote no a la bicameralidad. El resultado es un 80%, punto más, punto menos, de votación a favor del sí en las propuestas que él apoyó y no respecto a la bicameralidad. Entonces, lo que tenemos en el 2018 es un referéndum por el cual el 80% de la ciudadanía votó no a la bicameralidad. Como decía, esto no fue un debate. El tema de la bicameralidad como institución realmente se entendía muy poco. Fue la respuesta a todo un momento político. Entonces, han pasado algunos años y el proyecto de volver a la bicameralidad se retoma. Ya lo habíamos tenido inclusive en el año 2001 y después cuando se hicieron unas comisiones para reformar la Constitución y que también ahí se estuvo planteando la posibilidad de volver a la bicameralidad, pero no ocurrió tal reforma en la Constitución y llega este momento especial también ahora en el que se propone nuevamente la reforma y se ha llegado a su aprobación no por referéndum, sino a través de la propia votación del Congreso. Dejo para que eso ya nos lo cuente, nos lo explique el doctor Delgado Gémez. Pero esta es digamos, el itinerario que han seguido las cosas para llegar a al retorno a la bicameralidad en el tiempo presente. Entonces, no tenemos tampoco ahora un debate fuera del Congreso respecto a si debía o no debía volver o las características digamos, que debía tener las cámaras, la relación entre las cámaras, entre el Senado y diputados. Son, digamos, detalles demasiado técnicos para la ciudadanía y que a nivel de Parlamento obviamente sí se ha dado
un cierto debate que tampoco ha sido muy profundo. Entonces tampoco tenemos un apoyo, digamos, ciudadano, porque, si bien en general los parlamentos nunca son muy apreciados, por la situación política tenemos también un tema de gran desaprobación ciudadana respecto al Congreso y a todo lo que éste apruebe. Y dentro de esta dinámica, digamos, de apoyo-rechazo, que el rechazo está mucho más arriba que el apoyo, que la aprobación. eh, Esta medida no goza de popularidad, pero este tema, digamos, ya va por fuera del Congreso. El Congreso tiene los votos y ha podido hacerlo. Entonces vamos a iniciar, eh, el- cuando termine el periodo del actual Congreso y presidente en el año 26, cuando elijamos al nuevo Congreso, ya este será, en julio del 2026, un Congreso bicameral bajo las nuevas características que se han aprobado. Entonces, este es el panorama, los datos históricos que quería poner en primer lugar para dar paso, ahora sí, a la exposición del doctor César Delgado Gómez. Profesor, Bueno, antes de que inicie, quisiera presentarlo. El profesor es doctor por la Pontificia Universidad Católica de Perú, es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Parlamentario, además de profesor de seminarios de tesis e investigación en la Universidad Católica de Perú. Además, es un destacado funcionario del Parlamento desde 1980, con importantes cargos que ha desempeñado como suboficial mayor de la Cámara de Diputados, oficial mayor del Congreso, además de otros relevantes puestos de gestión en la dirección del servicio parlamentario. Por otra parte, el profesor tiene diversas publicaciones en la materia, tiene un canal de YouTube donde produce audios y material muy interesante sobre este tema. Y bueno, profesor, le damos la más cordial bienvenida y no le robo más tiempo. Muchas gracias. no me robas absolutamente nada, querida Miriam, perdóname que te trate de tú, pero y lo mismo a David. Lo primero es agradecer a través de David a ti por la invitación y la oportunidad que me dan de comunicarme con a estudiantes charrúas, como nosotros los conocemos, a quienes provienen del Uruguay, del cual además yo soy fanático cuando me acerco a un Tanat. Entonces, creo que estamos de alguna forma vinculados por el afecto. A David lo conozco desde nuestros inicios en la formación en el derecho y en la práctica parlamentaria desde los años 80. Empezamos muy jóvenes, él todavía conserva su pelo y además lo tiene negro, yo soy calvo y lo tengo blanco. En principio, nuestro vínculo en el Congreso se dio, como él lo menciona, a través del régimen bicameral. Nosotros éramos trabajadores en la Cámara de Diputados y hemos desarrollado convicciones comunes sobre el papel que tiene el Parlamento en la sociedad. Probablemente por ahí tenemos algunas discrepancias y diferencias sobre algunas instituciones, pero en el fondo lo que nos une es el afecto y el agradecimiento por la compañía y por el compañerismo con el que hemos trabajado a lo largo de tantos años en medio de tantas dificultades, más allá del golpe del año 1992 que dividió al trabajador parlamentario entre los que trabajaban en el Senado y los que trabajaban en la Cámara de Diputados. Nosotros nos hemos formado en la Cámara de Diputados, pero no quiero empezar mi exposición sin antes hacer otra mención que me parece que por el carácter personal también deben ustedes conocer. En el Perú yo no conozco a muchos uruguayos, pero sí tengo algunos amigos, unos que residen en el Uruguay y otros que residen en el Perú. Uno de ellos es mi amigo Daniel Morgade, que es un guitarrista eximio, dedicado a la música. Él es un concertista de la guitarra, que no sé si alguno de ustedes lo conocerá, pero por ahí debe haber una murga donde su tío es uno de los principales directores, el señor Morgade.
además de Danielito Morgade, que ahora reside en el Perú, casado justamente con una compañera nuestra del Congreso, con Patricia Durán. Patricia ha sido directora de comisiones. Miren, no soy tan formal, entonces les ruego que por favor sean un poco comprensivos porque no soy muy acartonado y me molestan los corsets, entonces me puedo ir en algún momento por las ramas porque de lo que se trata es de comunicar algo que tengo como vivencia más que como libro. Yo no, si bien soy profesor y he escrito libros, no vivo tanto del texto como de la vida. Entonces, por ahí se me pueden ir algunas cosas. Aparte, como digo, de Danielito, también conozco, no sé si ustedes habrán tenido acceso a funcionarios del sistema parlamentario uruguayo, a José Pedro Montero, que tengo entendido que ha sido secretario general del Senado uruguayo, y a Carlos Yafigliola, con quienes somos miembros de una asociación de ex oficiales mayores en México. Y por otro lado, también conozco a un psicoanalista uruguayo con quien guardo una muy buena relación, con el señor Nelson Gottlieb y su esposa, que han estado recientemente en Lima en un congreso de psicoanálisis. No quería dejar de decir esto porque creo que es importante que en primer término la comunicación se dé en el plano más personal posible. No es posible hablar con ustedes mucho más a nivel personal porque esta ya no sería una charla sobre la bicameralidad, sino sobre nuestras experiencias comunes. Las experiencias en el paradigma en el que vivimos en materia científica están cambiando. Una de ellas es el pedido que realizan algunos premios Nobel para sustituir el paradigma de la objetividad por el paradigma de la subjetividad. Uno de ellos, por ejemplo, si Roger Penrose sostiene que hay que cambiar el paradigma de esta objetividad porque hay que integrar la comprensión del universo con la presencia del sujeto. El sujeto ha quedado ausente durante los últimos 6 siglos en la historia de la ciencia. Entonces, lo que sostiene Roger Penrose es que debe integrarse la conciencia del universo y la conciencia del sujeto en el análisis que realizamos de nuestras realidades. Y justamente por eso es que es sumamente relevante cuando analizamos el tema de la bicameralidad o de la unicameralidad, referirnos al problema anterior a la bicameralidad o de la unicameralidad, como es el problema de la representación. Y esa es la razón por la cual hay desaprobación en las encuestas. Las encuestas solamente te muestran una fotografía, primero, de lo que somos y segundo, de esos descontentos que reflejan la presencia de nuestro sistema electoral. Es muy difícil comprender la situación del Perú en una región como la latinoamericana, en la que probablemente el 90% de los países son pertenecientes al régimen presidencial. El Perú no tiene propiamente un régimen presidencial, porque desde el siglo XIX se han ido introduciendo variables que no son presidenciales, como por ejemplo la interpelación, la censura de los ministros, y el tema de la estación de preguntas. Esto ha sido un poco más reciente, lo mismo que algunos otros elementos como la investidura, que es un elemento singular de los regímenes parlamentarios. En el Perú hemos tenido o tenemos todavía el régimen de la investidura. Algo está fallando en el audio, me parece, porque Soy escucho yo. retorno. A ver, ahora no sé si no sigo escuchando el retorno, pero en fin, continuaré con el ruido. Eh, Aparte que el ruido es un factor muy importante en la vida política peruana, porque el ruido hay por todas partes y todos murmuran, todos musitan, todos susurran, y a partir de eso se forman estereotipos y creencias que no necesariamente coinciden con la verdad, lo cual supone el reconocimiento de la presencia del sujeto en el análisis de fenómenos objetivos. Bueno, entonces le decía que es importante para comprender el régimen de bicameralidad que se ha aprobado en el Perú,
la importancia que tiene el factor de la representatividad. La razón de ser de los congresos y de los parlamentos es porque la población no tiene la capacidad efectiva de gobernarse a sí misma. Los regímenes democráticos o semidemocráticos se basan en el supuesto de que existen poblaciones pequeñas a las que se les puede hacer consulta respecto de diversidad de temas de naturaleza e índole pública. En ciudades o en poblaciones, en países que tienen una población bastante más densa que la que existió probablemente en el mundo. Sí, el problema del audio no está sonando feo. No sé si es que hay Disculpa, algo. disculpa, soy yo, es mi audio. Y voy a cerrar una ventana. A ver ahora. ¿Ahora sí? A ver, veamos. Sí, sí, está mejor. Mejor. Ahora sí. Bueno, les decía que en gran parte la razón de ser de los congresos y de los parlamentos es porque se crea este mecanismo de representación basado en principios matemáticos, en supuestos matemáticos. El supuesto es que si la población tiene la capacidad de elegir, tenemos que asumir que cada ciudadano tiene derecho a un voto y que la suma de votos es la que a través de una mayoría nos define quién debe representarnos. A partir de este supuesto de índole matemático, se presentan diversidad de confusiones que son las que en general llevan a la población a pronunciarse a través de las encuestas, diciendo que los congresos o los parlamentos son insatisfactorios en su desempeño, principalmente porque no coinciden con la manera en que quienes nos representan actúan y realizan las funciones que la Constitución les encomienda. Entonces, el gran supuesto es que la representación existe porque hay una matemática electoral que te lleva a afirmar que la suma de preferencias de la población genera un sistema de presencia política en el Estado similar a la que tendría la población si la población tuviera acceso a su propio autogobierno. Este supuesto matemático es de difícil cumplimiento. En el Perú en particular debe resaltarse que cuando se afirma que con un sistema bicameral el pueblo quedará mejor representado, esta afirmación no tiene suficiente base en la realidad. Y la insuficiencia tiene que ver con fenómenos como el que les podría mencionar en relación con la forma en la que funciona el sistema electoral peruano. Les he mencionado que nuestro régimen político no es un típico régimen presidencial, si bien el presidente es una figura a la que se venera como si fuera un monarca, y esto es un elemento cultural, no es un elemento propiamente institucional. Desde el punto de vista institucional, como les decía, el Parlamento puede interpelar a los ministros, puede censurar a los ministros están obligados a concurrir al Congreso, a presentar un voto de confianza, en el caso que el voto de confianza o que la censura acabe con un gabinete, el presidente de la República tiene la opción de disolver el Congreso, cosa que obviamente no ocurre en ningún país latinoamericano. Probablemente el Perú es el único país que tiene un régimen con estas características, y también es la razón por la que en algunos casos no llega a comprenderse cómo así el presidente de la República pudo disolver el Congreso en el año 2019, el día 29 de septiembre del año 2019. Aun cuando eso es un tema un poco más complicado porque en juicio de algunos, entre ellos el mío, considero que esa disolución fue una disolución inconstitucional, más allá de que la haya utilizado con argumentos constitucionales y que el propio Tribunal Constitucional peruano haya avalado la decisión del entonces presidente Martín Vizcarra. Pero les decía que el problema de la representación no puede solucionarse mediante un diseño institucional a través de las cámaras.
¿Qué ocurre en el Perú? En nuestro sistema electoral, todos los ciudadanos tienen la obligación de votar. El voto no es un voto facultativo, es un voto obligatorio. Pero más allá de que exista o no la obligación de votar, el comportamiento de la población cuando concurre a las votaciones en periodos que en el Perú son cada 5 años y son elecciones concurrentes para el Ejecutivo y para el Congreso, no así para los gobiernos regionales ni departamentales o provinciales, que ocurre cada 4 años y no coincide con las elecciones nacionales. En el caso peruano, el fenómeno que hemos advertido es que, para ponerle las cosas de una manera directa y sencilla, en concreto, de los votos de la población, resulta que solamente en promedio del 40 al 45% de la población tiene representación efectiva como consecuencia del voto. ¿Y esto por qué ocurre así? ¿Por qué ocurre que aproximadamente el 55% de la población carece de representación formal en el Congreso? La razón es porque existen porcentajes que tenemos que analizar desde el punto de vista matemático. En primer lugar, es aproximadamente un 30% de la población que opta, no obstante su obligación, por no ir a votar. Se autoexcluye, a veces voluntariamente y a veces involuntariamente. Voluntariamente porque dicen, ¿para qué voy a votar por una alternativa en la cual yo no creo? Hay algunas personas que optan por no votar porque no creen en el sistema, otras porque no pueden, por alguna razón, tienen algún impedimento de concurrir a las urnas. Ese es un 30% de la votación de los aproximadamente 25 millones de electores que tenemos en el Perú. Un 30% opta por no votar. Aproximadamente un 15 a 18% vota, pero opta por votar o nulo o blanco. Es decir, yo me alineo con el sistema para evitar que me multen, y pagar una multa no está al alcance de muchos. Entonces, me alineo con el sistema, voy a votar, pero voto o en blanco o nulo, anulo mi voto. La anulación del voto, el votar en blanco, supone también una respuesta de alguna manera contra el sistema, o sin embargo, de estar a favor del sistema, encuentran que ninguna de las alternativas lo satisface y por eso es que optan por votar blanco o anular el voto. Ahí ya estamos sumando aproximadamente un 45%, pero en el Perú también nuestro sistema electoral prevé una circunstancia importante, que es el uso de la valla electoral o de la barrera electoral, que te dice que si los partidos no alcanzan el 5% de los votos válidos, quienes no alcanzan ese 5% no pueden ingresar al uso de la representación proporcional, que es un elemento adicional de nuestro régimen electoral. Entonces, si tú no alcanzas ese 5% y si además has tenido una alianza con otro partido, con lo cual por cada alianza es un 1% adicional que se te exige, si tú no tienes 5, 6 o 7%, dependiendo si tienes o no tienes alianzas, y has ido con alianzas a las elecciones, si tú no tienes ese 5% mínimo, o 6 o 7, dependiendo de las alianzas, tampoco tienes acceso a la representación. Por eso es que tú puedes llegar a sumar que en algunos casos la representación en el Perú solamente te retrata al 42, al 45% del electorado. Menos del 50% de la población electoral tiene representación en el Perú. Y si a eso le añadimos una característica adicional de nuestro régimen político, como es que existe un alto grado de fragmentación política que se caracteriza por el elevado número de grupos parlamentarios, que se deriva también del elevado número de grupos políticos. Entonces, en nuestro Parlamento actual, como consecuencia del uso de las fórmulas electorales,
en principio solo llegaron a tener representación en el Parlamento unicameral peruano, que actualmente rige, 9 agrupaciones políticas. 9 ya es un número bastante alto para llegar a consensos, pero fuera de eso también tiene que... ¿Está sonando una música por ahí? Bueno, fuera de eso, tenemos el inconveniente de que ningún partido tiene mayoría clara como para decir que existe una mayoría absoluta capaz de tomar decisiones. Ese fenómeno fue el que condujo en gran parte al conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en el periodo del año 2016 al año 2021, que tuvo como consecuencia en el año 2019 la disolución del Congreso por el señor Martín Vizcarra, luego de la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018. Entonces, nos enfrentamos a una dificultad muy alta cuando tenemos a un Congreso con un alto nivel de fragmentación, al que hay que sumar adicionalmente otro factor distorsivo o disruptivo, como es el hecho de que en el Perú los niveles de transfugismo son muy altos. Entonces tú tienes que, si bien llegan 9 partidos políticos, de los 9 partidos políticos, los grupos parlamentarios se transforman como ahora en aproximadamente 13 grupos parlamentarios. 13 grupos parlamentarios, con cada uno de ellos tiene sus propias preferencias, y esto hace que los niveles de representación y de acción en el Congreso sean bastante débiles. La debilidad es una de las características de nuestro sistema representativo. Obviamente, si tienes un sistema representativo tan débil, la pregunta será si es que cuando tú cambias de un régimen de cámaras, pasando de un régimen unicameral a un régimen bicameral, vas a lograr lo que no has podido conseguir con la matemática electoral. La matemática electoral tiene debilidades muy fuertes, y esas debilidades se caracterizan no porque el modelo sea malo, sino porque la población lo utiliza conforme se lo reconocen los principios constitucionales. Yo tengo derecho a elegir, yo uso mis preferencias y yo defino mis preferencias tal como aparece en la fotografía. Entonces, en la fotografía, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un Congreso en el que, como resultado de la sumatoria de preferencias, me da un parlamento con las dificultades que va a tener la fragmentación, el transfugismo y sobre todo ese gran factor que es el absentismo o el ausentismo del electorado, que no llega a tener representación ni siquiera matemática en el Congreso. ¿Cómo esperar que con el cambio de un régimen unicameral a un régimen bicameral se solucionen los graves problemas de representación? Lo que tenemos en los últimos periodos constitucionales ha sido que cuando las encuestas de opinión toman la fotografía del desempeño del Congreso peruano, en el mejor de los casos recientemente se llega a que el Congreso tiene una aprobación de alrededor del 8 o el 9%. Y esto es consecuencia, naturalmente, de los bajos niveles de representación que tiene la población en el Congreso peruano por los factores previamente mencionados, pero adicionalmente porque, de acuerdo a las reglas que tiene el Parlamento peruano, las decisiones en el Parlamento se toman por mayoría, y las mayorías no siempre se toman de acuerdo a reglas de la mayoría absoluta o de una mayoría calificada más fuerte como de los 2/3, 3/5 o una fracción similar. Las mayorías en algunos casos se toman simplemente por mayoría simple. Entonces, finalmente, las decisiones de una mayoría simple en el Congreso, no sé si ustedes tienen claridad sobre los conceptos de mayoría absoluta y mayoría simple y los tipos de base sobre la que se calcula la mayoría absoluta y la mayoría simple. La mayoría absoluta es un número superior a un número superior a la mitad de la cantidad de personas sobre la que se calcula. Puede ser más de la mitad del número legal, más de la mitad del número de hábiles o más de la mitad del número de presentes o concurrentes.
Entonces, esa es la mayoría absoluta, que no es la regla para todos los casos. Hay otra regla más alta, como la regla de los 2/3 del número legal o del número de hábiles, pero lo fundamental es que el principio central en la toma de decisiones del Congreso es la regla de la mayoría simple. La mayoría simple consiste en que el primero que pasa la valla es el que gana. Y las opciones en el Congreso peruano son 3. Los congresistas pueden votar a favor, pueden votar en contra o pueden abstenerse. Y la abstención equivale a un voto positivo. Vale decir, si la mayoría de congresistas opta por la abstención, la decisión del Congreso es una decisión de no decidir. La mayoría de abstenciones equivale a una decisión de no decidir. Entonces, en ese caso, la regla que se utiliza en el Congreso es volver a votar hasta encontrar una manera en la que se obtenga una mayoría de votos o a favor o en contra por el cambio de voto de quienes optaron por la abstención. Los de la abstención tienen que pasarse a favor o en contra. Y si eso no se consigue, continúa la situación de indecisión. El gran problema que se ha presentado en el Perú ha sido cuando el número de abstenciones, esto no es una cuestión teórica, es una cuestión efectiva. El gran problema se ha presentado cuando el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra en los casos de investidura. Y esto es delicado, sumamente delicado, en un régimen semiparlamentario como el peruano o de presidencialismo parlamentarizado, como también lo conocen los académicos, porque para la investidura se requiere que el Congreso no haya descartado, no haya negado confianza al gabinete que solicita el voto de confianza cuando se presenta para exponer el programa general de gobierno. Esto ha ocurrido de manera efectiva en el periodo del señor Ollanta Humala hasta en 2 ocasiones, cuando el señor René Cornejo y la señora Jara, Ana María Jara, 2 presidentes del Consejo de Ministros, se presentan ante el Congreso y el resultado fue que el número de abstenciones era superior al número de votos a favor o en contra, con lo cual no había solución para el problema de la investidura. ¿Teníamos o no teníamos gabinete? ¿Teníamos o no teníamos gobierno? Así de delicada era la situación como consecuencia del reconocimiento de la abstención como forma válida de expresión del voto de los congresistas. Bueno, estos datos, que aparentemente no tienen mucho que ver con la bicameralidad, son sumamente relevantes para comprender cómo funciona el Parlamento peruano y por qué se presentan estas dificultades de representación. Cuando tú tienes un Congreso tan fragmentado, tan dividido, como para tener 13 agrupaciones políticas y donde las decisiones se toman por mayoría simple en la mayoría de los casos, es obvio que la decisión de un grupo muy pequeñito de congresistas va a significar la decisión de todo el Parlamento peruano. Y si ese grupo pequeñísimo de congresistas no coincide con la apreciación que los medios de comunicación difunden sobre el desempeño del Congreso y, por lo tanto, la conducción que los medios realizan de la opinión pública lleva al descontento, es natural, es solamente lógico que las encuestas de opinión muestren la fotografía de un sistema diseñado para que no funcione, el sistema está diseñado para mostrar nuestras insuficiencias, a lo que además hay que añadirle otro factor que no puede dejar de mencionarse, que es ¿cuál? Los sistemas democráticos suponen ciudadanos democráticos. Si tú no tienes ciudadanos democráticos, si tú no tienes ciudadanos que conozcan las exigencias de la vida republicana, naturalmente la tendencia va a ser contraria a la percepción democrática de la vida y al insuficiente reconocimiento y respeto de las decisiones que legal y legítimamente se supone que toman quienes nos representan en el Estado. Cuando la ciudadanía carece de esta cultura democrática, ante lo que nos enfrentamos es no solo a la ausencia
de virtudes democráticas, sino a la sustitución o reemplazo de esta cultura democrática por una cultura no democrática. ¿Cuál es el antónimo de una cultura democrática? Una cultura autoritaria, una cultura que siempre va a resaltar la presencia de factores similares a la tiranía, a la dictadura, y esto no es ajeno a la población. La población en muchos casos, salvo digamos que una población reducida, que tiene convicciones auténticas y genuinamente democráticas, la gran parte de la población, por ligereza o por lo que sea, opta por la alternativa más fácil. Entonces, que se reemplace el Congreso, que se disuelva el Congreso, que todos se vayan, que se vaya el presidente de la República, nuevas elecciones para tener un nuevo régimen representativo. Y eso no es así de fácil, porque una vez que tú te deshaces de lo que tienes, ¿con qué lo vas a reemplazar? Cuando en el Perú tampoco tenemos auténticos partidos políticos con ideología, con formación de sus militantes, con militantes competentes y capaces de reemplazar a través de las elecciones a quienes nos representan o a quienes nos gobiernan. Dense cuenta entonces que hay una serie de factores que llevan a las deficiencias representativas cuando uno utiliza una lupa y comienza a analizar los problemas en razón de los cuales siempre se recurre a una tabla de salvación, nos prendemos de un factor aparentemente mágico en el cual queremos salvar nuestras deficiencias, como puede ser en este caso el régimen bicameral. Entonces, démonos cuenta que hay un aspecto sustantivo que no se puede corregir con el tipo de régimen de cámaras, porque la representación es un fenómeno muchísimo más complejo. No se puede solucionar problemas de representación con las cámaras. Puede colaborar, pero con el supuesto de que efectivamente haya modificado la calidad de la ciudadanía en el Perú y que además se reconozca que como consecuencia del comportamiento del ciudadano, de la conducta del ciudadano, de la libertad del ciudadano, el Parlamento va a funcionar de acuerdo a esta agregación de preferencias que expresa el ciudadano cuando decide eh, participar o no participar en las elecciones para el Estado. Esa decisión crítica es la que no conseguimos salvar con el debate entre bicameralidad o unicameralidad. Si bien es cierto, como mencionaba David, el Perú tiene una histórica trayectoria de aceptación de la bicameralidad desde los inicios de nuestra república en el año 1822, propiamente, aun cuando se reconoce que la independencia del Perú ocurre en el año 1821, el Congreso funciona en el Perú a partir del año 1822. Entonces, y desde entonces, fuera de la historia de los sucesivos golpes de Estado que hemos tenido en nuestra historia, fundamentalmente el Perú ha sido un país bicameral. ¿Por qué optamos por la unicameralidad? Principalmente por un discurso autoritario, el discurso autoritario del señor Alberto Fujimori en el año 1992, cuando indicó que el Congreso bicameral era demasiado caro y era demasiado lento. Entonces, disolvió el Congreso para tener como una alternativa la lucha contra el terrorismo y disminuir los altísimos niveles de inflación en que quedamos luego del gobierno del ahora occiso por mano propia, señor Alan García. Entonces, a través de la OEA se lo fuerza de alguna manera para restablecer la institucionalidad luego de su autogolpe. Se convoca a un Congreso Constituyente, el Congreso Constituyente Democrático del año 1993, y la Constitución de 1993 corrige, entre comillas, el régimen social y económico que teníamos con la Constitución del año 1979, que era un régimen mucho más socialdemócrata, se lo reemplaza por un régimen fundamentalmente basado en lo que se llama la libertad de mercado,
y se introducen algunos elementos críticos, entre ellos elementos como el referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, que en principio tenían la finalidad de favorecer el tipo de dinámica con la que el señor Fujimori optó por comunicarse con la población, que era el contacto directo con la población y prescindiendo de los mecanismos institucionales como habría sido a través del Congreso. Entonces, para favorecer ese tipo de dinámica por la que optaba el señor Fujimori en una lógica obviamente bastante dictatorial, se introducen estos elementos con la expectativa, la esperanza de poder ser utilizados para fortalecer la presencia del señor Fujimori dentro de nuestro régimen político. El señor Fujimori había argumentado en contra del régimen bicameral, como les menciono, por dos factores. Primero, porque era caro, y segundo, porque era lento. Entonces, en reemplazo de esta bicameralidad, los constituyentes, que en su mayoría pertenecían al grupo Cambio 90 y Nueva Mayoría, los dos grupos que eran de filiación fujimorista, ellos fueron los que terminaron definiendo estas características. En primer lugar, un régimen político en el que se introducía la investidura como un factor parlamentario, un régimen político en el que se disminuía el número de ocasiones en las que el presidente de la República podía disolver el Congreso. La Constitución de 1979 señalaba que para disolver el Congreso se requería o 3 denegatorias de confianza o 3 censuras a los gabinetes, y la Constitución de 1993 indicó que bastaban 2, aunque hubieron alternativas que señalaban que lo óptimo habría sido que no se fijara un número determinado de veces en las que el Congreso disolviera, perdón, que el Congreso negara confianza o censurara, sino que debiera depender de manera unilateral solo del presidente de la República. Ese fue uno de los factores. El otro fue el cambio del régimen económico y social. Y el tercero, la introducción de elementos de democracia participativa, directa o semidirecta, como son las formas del referéndum, revocatoria del mandato, salvo el de los congresistas o del presidente de la República, y la iniciativa legislativa popular para presentar iniciativas ante el Congreso. Ese es el esquema en el que empieza a funcionar el unicameralismo. Pero ese unicameralismo comenzó a funcionar también con factores que han ido deteriorando el funcionamiento del Congreso, como ha sido la rapacidad de quienes acceden al Congreso basado fundamentalmente a las deficiencias, a las graves deficiencias de los partidos políticos que sin suficiente liderazgo reemplazan las formaciones que conocimos básicamente hasta el año 1992, pero probablemente podría alguien decir que ha sido básicamente hasta el año 1985, 1988, por ahí, y se reemplaza este tipo de criterios por el de las fachadas de partidos políticos para facilitar que quienes quieren tener su propio partido político lo utilicen como una maniobra de escalamiento para el acceso a gollerías, a beneficios de carácter privado. En otras palabras, instalamos un régimen que ha favorecido notablemente las alternativas de quienes optan por la criminalización de la política, la corrupción de la política, porque cuando tú utilizas un bien público como es el poder del Estado para facilitar tu propio consumo y tu bienestar privado, estás ante una situación de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo en el Perú hoy. Por eso es que se habla de la dificultad que tiene un régimen bicameral para tener éxito en un contexto de deslegitimación del Congreso, en un contexto en el que el Congreso no tiene precisamente el reconocimiento público que se esperara que tuviera para realizar cambios trascendentales como este, y menos aún un Congreso que opta
por un régimen bicameral en contra de una decisión que, como lo ha mencionado David hace un momento, un Congreso que opta por una reforma constitucional contraria a un referéndum que pudo haber sido manipulado por el señor Vizcarra. Los referendos en general no se puede decir que sean un reflejo, una fotografía efectiva de la voluntad consciente que tiene la población, porque la población siempre termina siendo influenciada. Sobre todo se puede reconocer este tema de la influencia con el fenómeno de las redes sociales que ahora tenemos y el rol que cumplen los famosos influencers. Los influencers son los que afectan de manera notable la manera en la que se forma la opinión pública. Entonces, el referéndum del año 2018 reflejó efectivamente la intención que tenía el señor Vizcarra, que también manipuló, eso creo que no es un eufemismo, sino que de alguna forma ocurrió así el señor Vizcarra, que también ha sido, como ustedes quizá conozcan, acusado o está en proceso de acusación por maniobras de corrupción desde la presidencia de la República, tanto como en la época en la que fue gobernador del departamento de Moquegua. Él utilizó mecanismos de influencia no propiamente santos ni sanos, y por lo tanto el referéndum reflejó esa decisión que él tenía. El pueblo lo respaldaba al señor Vizcarra porque estaba en contra de usos que protagonizó la mayoría parlamentaria elegida por el propio y sufrido pueblo peruano en el año 2021, en el año 2016, cuando de los 130 congresistas eligió a 73 congresistas de Fuerza Popular. Entonces, Fuerza Popular, con la mayoría que tenía, realizaba una labor efectiva de control con mucha fuerza ideológica, lo cual supuso que sin la suficiente mayoría del partido de Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso, las decisiones del Poder Ejecutivo quedaran debilitadas gracias a el carácter de presidencialismo parlamentarizado que tiene nuestro régimen, o semiparlamentarismo, en el que el Congreso tiene la opción de negar confianza o de censurar a los ministros. Entonces, este es el contexto en el que se produce el debate parlamentario sobre el retorno a la bicameralidad, donde curiosamente los principales protagonistas de este cambio, que no se ha conseguido en el Perú, como mencionó también David, desde el año 2000, cuando llega el señor Fujimori en el año 2000 al poder gracias a un sistema también corrupto, porque el señor Montesinos había conseguido eh, el transfugismo de las mayorías efectivamente elegidas por el pueblo en el año 2000 para que votaran a favor de las propuestas de Fuerza Popular en el año 2000. Esto se descubrió gracias a un video, y con este video se mostró que el señor Montesinos estaba pagándole a los congresistas para que cambiaran de alternativa política. Esto generó una tremenda crisis, por lo tanto también la supuesta renuncia del señor Fujimori desde Japón y la vacancia del señor Fujimori por incapacidad moral permanente que realiza el Congreso. Este también es otro rasgo propio del régimen peruano. En el Perú, el presidente de la República puede ser vacado por incapacidad moral permanente. Esa característica de incapacidad moral también ha sido objeto reciente de un debate agudo porque se introducen elementos nuevamente subjetivos. Cuando estamos ante una incapacidad calificable como una incapacidad moral, más allá de que este sea un criterio genérico, insuficientemente preciso y que puede afectar las garantías propias de un Estado de Derecho en el que las decisiones deben tomarse porque existe un principio de legalidad reconocido dentro de la capacidad operativa de quienes tienen que tomar decisiones. Bueno, estos datos
son los que han manchado el debate en el Perú sobre el retorno a la bicameralidad. Me parece, David, que tengo todavía unos 20 minutos o 30, no sé. Estás muteado, David. ¿Podrías aclararme de cuánto tiempo me queda? Eh, a ver, según nos indicaba Miriam, teníamos una hora, pero sería bueno dejar un poco de tiempo para Sí, preguntas. sí. O ¿Cuánto sea que tiempo me queda? unos 10 minutos, creo. Sí. Bueno, como les digo, para mí lo más importante que las características de la bicameralidad en el Perú, es decir, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué hace una cámara, qué no hace la otra cámara, esos son detalles que pueden ser muy interesantes para quienes asumen que efectivamente con el régimen de cámaras vamos a tener un régimen más representativo. Pero como les estoy expresando, el problema grave es la insuficiencia de la representación por factores culturales, por factores matemáticos y por factores también institucionales. Entonces, ahora, en estos 10 minutos que tengo antes de las preguntas que ustedes puedan tener para tratar de conversar durante unos 15 minutos, podría mencionarles las principales características de este régimen bicameral ante el cual nos encontramos. Las características más importantes pueden clasificarse en tres temas. Las características en materia estatutaria, las características en materia normativa y financiera y las características en materia de control político. Si dividimos todas las funciones que tiene que cumplir el Congreso, las principales modificaciones que se han producido con el régimen bicameral que ha sido aprobado por el Congreso, de acuerdo a facultades que por lo demás constitucionalmente tienen todo tipo de reconocimiento, de acuerdo al artículo 206 de nuestra Constitución. Ahora, ¿qué tenemos? En materia estatutaria, para empezar, el Senado es elegido de forma que de los 60 miembros haya 25 miembros que representen a las distintas circunscripciones. En el Perú, nuestra distribución geográfica se realiza a través de departamentos, como me parece que ocurre también en Uruguay. Nosotros tenemos en principio 24 departamentos y una provincia constitucional. Entonces, por cada una de esas circunscripciones se prevé que haya un senador, pero además el Senado va a integrar a 35 representantes elegidos por distrito nacional. Vale decir, cuando se concurre a las urnas, tú vas a elegir a tu representante ante el Senado, un representante con carácter personal por tu departamento, pero además tienes la opción de elegir por distrito único o distrito nacional a los 35, a los 35 senadores. Esto va a ser una acumulación de votos por distrito único. A diferencia de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados no se ha modificado el principio de la representación proporcional de las minorías, en razón de lo cual los tres distintos tipos de distrito, como son los distritos de densidad baja, media y grande, sobre todo en los distritos de densidad media, de magnitud media o de magnitud alta, los distritos de densidad media son los que tienen entre 5 y 10 representantes y los distritos de densidad alta son los distritos que tienen más de 10 representantes. En el caso específico del Perú, el distrito más grande es la circunscripción de Lima, que tiene 35, 36 representantes y por lo tanto es donde efectivamente se puede apreciar la aplicación del principio de la representación proporcional de las minorías. Se ha abogado mucho en el Perú por la sustitución o reemplazo de un sistema basado en el principio de representación proporcional de las minorías por la fórmula del distrito uni o binominal, de forma que el elector pueda conocer mejor por quién está votando. Con un sistema de representación proporcional de las minorías, lo que tú eliges son a los partidos
salvo del doble voto preferencial, que en realidad es facultativo y por lo tanto tampoco impacta tanto. El ciudadano no elige propiamente a una persona, sino a un partido, y dentro de ese partido puede reordenar las prioridades propuestas por el partido político, de forma que si tú apareces, por ejemplo, en el número 20 de la lista del partido, puedes aparecer con el número 1 como consecuencia del uso del doble voto preferencial. Esta es una característica que debilita también la calidad de la representación, porque el ciudadano no tiene la opción de conocer de manera clara quién lo representa cuando tú votas por un partido y no votas por una persona a la que optas por endosarle tu confianza. Entonces, el Senado estará compuesto por 25 senadores elegidos por departamento y 35 senadores elegidos por distrito nacional. Y la Cámara de Diputados será elegida con la misma fórmula como sigue siendo elegido el Congreso unicameral, vale decir, con el sistema de representación proporcional de las minorías de acuerdo a las reglas que siguen actualmente vigentes y que no han sido cambiadas. Otro contenido estatutario que ha sido modificado es que para ser senador se requiere ya no 35 años como establecía la Constitución del año 1979, cuando teníamos un régimen bicameral, sino 45 años de edad. Y esto también ha dado lugar a algún debate. ¿Por qué? Porque se estableció como excepción del requisito para ser senador, que puedes tú no tener 45 años de edad, pero si previamente has sido congresista de la República o en el régimen bicameral has sido diputado o senador sin llegar a tener 45 años de edad, puedes postular al Senado. Esto ha generado que hayan algunas discrepancias. Ha habido quien ha sostenido que esta reforma constitucional por la bicameralidad es una reforma inconstitucional porque se basa en el interés de los actuales congresistas que, siendo menores de 45 años, tienen una puerta abierta para postular al Senado si se interesaran. Más allá de que también existe otra grave crítica que se realiza respecto de la constitucionalidad de esta reforma, porque se ha pasado por alto que la reforma constitucional ha alterado el resultado del referéndum del año 2018, donde una de las respuestas de la población fue aprobar la irreelegibilidad inmediata de los congresistas. Esta alternativa ha sido modificada como parte de este contenido estatutario y ahora se permite la reelegibilidad de los congresistas. Entonces, si tú puedes postularte al Senado como consecuencia de que previamente tú hayas sido congresista y además, aún cuando tú no hayas sido previamente congresista, quieres postular a la reelegibilidad en el año, digamos, 2031, que es cuando habría concluido el periodo 2026-2031, esto estaría afectando el resultado del referéndum previamente consultado en el año 2018, donde la población aprobó la irreelegibilidad. Entonces estamos ante una axiología que tiene que ver con la preferencia del referéndum como un método de decisión política en el que el pueblo tiene participación versus una decisión política adoptada de manera institucional y legal por el Congreso, quiero decir legal, no ilegal, legal por el Congreso, porque el Congreso tiene la facultad de reformar la Constitución siempre y cuando se sigan las reglas señaladas en el artículo 206 de la Constitución. Entonces, hay dos críticas respecto de la constitucionalidad de la decisión del Congreso actual para reformar nuestro sistema de cámaras pasando de la unicameralidad a la bicameralidad. Otra característica del contenido estatutario es que ahora las funciones de la comisión permanente, ese es otro tema que también complica la figura, ¿no? Porque en el Perú, aparte
de las cámaras se reconoce la existencia de una denominada comisión permanente. La comisión permanente es la que reemplaza al Congreso cuando el Congreso está en receso. El Congreso está en receso cuando hay un periodo entre las legislaturas en las que el Congreso no tiene funcionamiento porque se da una licencia en la cual fundamentalmente el gran beneficiario es el Poder Ejecutivo porque es un periodo en el cual la capacidad de control del Congreso queda suspendida. Sin embargo, la comisión permanente permite el funcionamiento de algunas actividades que por delegación tiene la comisión permanente. La comisión permanente, en el caso de esta reforma, está integrada por un número no superior al 20% del total de las dos cámaras. Entonces, si son 130 diputados más 60 senadores, hablamos de 190 miembros de las dos cámaras, el 20% serían 38 integrantes de la comisión permanente. En la actualidad, la comisión permanente de un Congreso, del Congreso unicameral, tiene no más de 30 a 32 integrantes. Entonces, esta comisión permanente que se crea no puede tener más de 38 integrantes en el que estarán representados de manera igualitaria el Senado y la Cámara de Diputados, lo cual obviamente va a generar la sobrerepresentación del Senado en la comisión permanente. Un par de dificultades que aparecen en temas estatutarios es que se ha desaprovechado la oportunidad de definir cuáles son los términos de funcionamiento del Congreso, es decir, las legislaturas. En la historia peruana, nosotros dividimos el tiempo peruano, el tiempo del Parlamento peruano, en legislaturas ordinarias o extraordinarias. Hasta la Constitución del año 1979, habían dos legislaturas ordinarias y podían haber un sinnúmero de legislaturas extraordinarias siempre que se cumplieran los requisitos. En el Congreso unicameral, a partir de la Constitución del año 1993, se obvia la definición de los tiempos de las legislaturas y se deja a que el reglamento del Congreso defina cuándo se está en una legislatura, cuándo se inicia y cuándo se clausura cada una de ellas. Esto ayuda de manera significativa para predecir de manera más estable los tiempos en los que puede funcionar el Congreso. En la actualidad se ha utilizado mal esta facultad porque si bien se señala que las legislaturas tienen un plazo, por facultad del presidente del Congreso, puede prorrogarse de manera indefinida una legislatura ordinaria hasta empatar con la siguiente legislatura ordinaria y por lo tanto tienes a un Congreso que está funcionando todo el año, con lo cual el hiperactivismo parlamentario puede causarle mayores debilidades de funcionamiento al Poder Ejecutivo. En materia de contenidos normativos, la gran diferencia será que es el Senado el que va a asumir la facultad del control de las potestades normativas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la facultad en el Perú de expedir decretos de urgencia o decretos legislativos y además declarar estados de excepción y aprobar algunos tratados siempre y cuando no sean los que por reserva de la Constitución tiene la facultad exclusiva el Congreso de aprobarlos. Entonces, el control de potestades normativas del Senado supone que el Senado puede calificar los usos que de estas potestades realiza el Poder Ejecutivo cuando expide decretos de urgencia por razones económicas o financieras imprevisibles o cuando usa los decretos legislativos como resultado de la delegación de facultades que le realiza el Congreso. El otro contenido normativo importante es que la iniciativa legislativa en el Congreso la tiene exclusivamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene facultad de veto respecto de una iniciativa. Vale decir, si diputados rechaza una iniciativa, esa iniciativa ya no pasa al Senado. Pero si diputados aprueba una iniciativa y esta llega a pasar al Senado, el Senado también tiene esta facultad de veto, porque si el Senado rechaza
la norma aprobada por la Cámara de Diputados, este rechazo equivale a el archivamiento de la iniciativa y diputados ya no puede hacer absolutamente nada. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al régimen histórico que ha tenido el Perú, siempre cupo que existiera un mecanismo de insistencias entre las cámaras, no de veto, sino de insistencias. Incluso existía la opción de la llamada conferencia. La comisión de conferencia era una comisión integrada por representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, donde se ponían de acuerdo sobre una fórmula común para proponerla simultáneamente en las dos cámaras, de forma que se superaran las diferencias encontradas entre una y otra. Si la comisión de conferencia no tenía éxito, obviamente quedaba en nada, pero por lo menos existía la alternativa de poder ponerse de acuerdo sobre el contenido de una norma. Creo que me estoy acercando peligrosamente al término de mi exposición y lo último que me quedaría por hablar sería de los contenidos de control político, donde desaparece la investidura, desaparece. Diputados es el que realiza, solo diputados realiza el control político general, solo diputados puede interpelar, censurar, puede realizar estación de preguntas y solo diputados y solo diputados puede tener comisiones investigadoras. El Senado carece de la facultad de investigación. Un último detalle sería que con la reforma constitucional, en previsión de las críticas que existen sobre el mayor costo que representa la bicameralidad sobre la unicameralidad, se ha establecido que el máximo de presupuesto que puede tener el Congreso bicameral es el 0.6% del presupuesto general de la República, que es consecuencia del promedio de presupuestos del Congreso que ha existido entre el año 1980 y el año 2023. Con lo cual doy por terminada mi exposición y quedo a su disposición para las preguntas que quisieran ustedes realizar sobre este complicado problema de la representación en el Perú. Bueno, aplaudimos al profesor, muchísimas gracias, muy claro. Sin perjuicio de dar inicio a las preguntas, que van a ir levantando la mano los estudiantes para ver qué quieren saber, a mí me quedó una consulta allí, ¿verdad? A ver si entendí bien. O sea, nosotros partimos de la base, profesor, del autogolpe que da Fujimori en el 92 y luego se ratifica la Constitución del 92 cuando comienza la unicameralidad. Ahora están ustedes yendo a la posibilidad de una bicameralidad para el periodo 2026-2031. Entonces, sí. Es correcto, así es, Miriam. Perfecto. Entonces, tenemos dos cámaras que son las que se proyectan en la reforma constitucional. ¿Ya tienen la fecha de este plebiscito de aprobación por parte del Poder Constituyente? No. Mira, la reforma constitucional del Perú tiene dos vías. De acuerdo al artículo 206, una reforma constitucional se aprueba con la mayoría absoluta del Congreso, sujeta a referéndum, o de lo contrario, prescindiendo de esta primera opción, si es que en el Congreso se alcanza 2/3 del número legal de votos del Congreso, vale decir 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Esta reforma ha cumplido con esta segunda alternativa y de esa forma se ha evitado la consulta por referéndum a la población. Entonces, de acuerdo a la fórmula constitucional, se ha cumplido con el requisito de una reforma constitucional que no requiere del referéndum. No será necesario el referéndum. Ha bastado con que se haya alcanzado 2/3 del número de votos, para lo cual obviamente ha habido una importante alianza y concesión recíproca de favores entre grupos y grupos parlamentarios para conseguir los 87 votos que eran necesarios para que la reforma quede aprobada. Ese es el resultado. Perfecto. ¿Y cuándo entraría a regir esta reforma? A partir de las elecciones del año 2026, que deben tener lugar el segundo domingo del mes de abril del año 2026. A partir de entonces el pueblo va a elegir diputados y senadores.
y el funcionamiento efectivo del Congreso como un régimen bicameral tendrá lugar a través de las juntas preparatorias que ocurran en julio para la instalación de las cámaras el día 27 de julio, un día antes de la celebración de la independencia, que es el 28 de julio, cuando el presidente de la República tenga que dirigir su mensaje al Congreso. Perfecto, perfecto. Quiere decir entonces que hoy ustedes tienen un Congreso unicameral, que a partir de la elección del 2026 y en virtud de la reforma alcanzada por el Parlamento, por el Congreso peruano, de 2/3, o sea, 87 votos, que evita la consulta referéndum, empieza a regir un régimen bicameral. Este Es régimen correcto. bicameral va a estar compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados. El Es Senado correcto. va a estar compuesto por 25 elegidos por departamento, 24 departamentos más una provincia constitucional, más 35 representantes por distrito, lo que hace un total de 60 senadores. Es Y por correcto. otra parte, la Cámara de Diputados elegida por distrito de densidad poblacional media, alta o baja, que va a tener un total de ¿cuántos representantes? 130, sigue el mismo número que actualmente 130, tenemos. igual. Sí. Ahí está, perfecto. Hecha esta salvedad, nosotros en realidad en Uruguay, la reforma de la Constitución establecida en el 331 tiene 5 procedimientos y siempre termina con un plebiscito ratificatorio. Plebiscito, el referéndum nosotros lo usamos como mecanismo de democracia directa para la derogación de leyes. Entonces, cuando hablamos de referéndum en Uruguay, siempre lo relacionamos con leyes. Cuando hablamos de plebiscito, siempre lo relacionamos con constitución. Esto va un poco para repasar con los alumnos estos conceptos, ¿no? Entonces, dicho esto y aclarado este concepto sobre esto que empieza a regir en el 2026, dejo abierta la consulta a los estudiantes a ver qué dudas tienen respecto a esta charla que nos ha dado el profesor en esta mañana. Espero no haberles complicado el cerebro demasiado nomás. No, está claro. Hola, buen día. Buenas. Primero que nada, disculpen, pero justamente estamos en hora y le pido disculpas, profesor, que muchos se tuvieron que retirar porque justamente tenían materia y tenían que irse a otra clase. Pero desde la comisión de eventos y de todo el grupo de clase y el cuerpo docente le queríamos dar las gracias por darnos su atención, su tiempo, su paciencia, demostrarnos su pasión y todo, y demostrarnos que su gusto por la carrera. Después queríamos agradecerle la enriquecedora conferencia que nos brindó con su conocimiento, experiencia y pasión por su trabajo. La contribución de su desarrollo académico profesional de los estudiantes es inaludible, obviamente. Y reitero el agradecimiento que estamos con usted por su valioso aporte y le deseamos una muy buena jornada. Que disculpe que lamentablemente algunos se tuvieron que ir y quedamos pocos. ¿Qué tal? No sé si da el tiempo para algunas preguntas. Yo soy materia dispuesta. Sí, igualmente hay manos levantadas. Mariana, tú tienes la mano levantada. Todavía tenemos alumnos que si bien se están retirando en sala. Mariana, rápidamente. Me surgieron dos dudas. En el caso de, sí, como muy bien dijo el docente César, que una vez que el Senado rechaza ese proyecto, quería saber si una vez que el Senado rechaza el proyecto, hay posibilidad de que las próximas elecciones o ese proyecto vuelva a ser mencionado o propuesto y de alguna forma aprobado, o yo una vez que rechazado no hay forma de que vuelva al proyecto. ¿Te refieres a la reforma a la Constitución, Mariana? Sí. Bien. La reforma de la Constitución, no, porque quien ha aprobado el Congreso no es un régimen bicameral, es un régimen unicameral. Pero yo debo entender que la pregunta de Mariana está relacionada con el proyecto que empezará a regir el año 2026. Vale decir, de acuerdo a los cambios que se han establecido en la Constitución,
la pregunta de Mariana sería, si es que la entiendo correctamente, dado que el Senado tiene facultad de veto, al igual que diputados, si el Senado veta una iniciativa, ¿se puede volver a presentar la misma iniciativa o si es que es imposible que se vuelva a presentar? No existen normas sobre ese particular y muy probablemente sea el reglamento de cada una de las cámaras el que defina cómo proceder. Actualmente la norma y la práctica parlamentaria peruana es que si se rechaza una norma, si no se aprueba una norma, no se puede volver a presentar ese mismo proyecto, sino hasta una próxima legislatura. No se puede presentar dentro de la misma legislatura. Hay que esperar a la siguiente legislatura para presentarlo. Pero obviamente no sabemos si es que esta misma práctica o regla se mantendrá una vez que tengamos el régimen bicameral. Y de paso debo mencionar que existen actualmente algunas tendencias entre quienes trabajan en el Congreso que quieren formular los reglamentos de diputados y del Senado como una propuesta para que el régimen bicameral cuente con un reglamento. Y la respuesta en realidad debe ser negativa. ¿Por qué? Porque el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado nunca se derogaron. Por lo tanto, el funcionamiento del régimen bicameral debe empezar con los reglamentos que rigieron en el Perú hasta el año 1992, los cuales tendrán obviamente que ser adaptados porque habían referencias normativas a la Constitución del año 1979 que ahora tendrán que hacerse a la Constitución del año 1993. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias era eso lo que quería saber. Como decimos acá nosotros, de naranjas. ¿Qué quiere decir de nada? Bueno, profesor, en virtud del tiempo transcurrido y demás, evidentemente que nosotros vamos a seguir profundizando en este tema, estudiando. Los chicos tienen que estudiar ingresando al derecho peruano para luego poder sacar sus propias conclusiones. Nosotros lo que estudiamos en perspectiva es ver las instituciones que ustedes tienen. Nos llama mucho la atención la revocación del mandato. Entendemos que es un instituto en Uruguay no existe, pero a la vez hablamos de que, bueno, una de las cuestiones donde ustedes en un año tuvieron 5 presidentes fue justamente por ese instituto y bueno, No. nos llama la atención de que sea por ineptitud moral y pensamos, bueno, pero ¿quién valora esa moral? Claro. Sí, profesor, le escucho. Miriam, pero ¿sabes qué? Nosotros distinguimos conceptualmente la revocatoria del mandato como un instituto de la democracia participativa o semidirecta de la vacancia del presidente de la República. Lo que tenemos nosotros es la vacancia del presidente de la República. La revocatoria del mandato por iniciativa popular no existe. Es más, hay quienes están postulando la importancia de institucionalizar la revocatoria del mandato del presidente de la República y del Congreso. En el caso del Congreso, la única manera de que esto funcionara sería si tuviésemos un distrito uninominal, porque de esa forma es la misma población que elige a un representante la que puede revocarle el mandato. Pero la vacancia por incapacidad moral es un instituto que es privativo del Congreso. Solo el Congreso lo puede realizar. Y en cuanto a los argumentos respecto a la incapacidad moral, que también ha sufrido un tremendo debate porque hay quienes sostienen que este concepto de incapacidad moral está asociado con el concepto que se utilizaba en el siglo XIX sobre incapacidad moral, que estaba relacionado con la incapacidad mental. Hay quienes sostienen que cuando se habla de incapacidad moral se está hablando de incapacidad mental y no de incapacidad moral, más allá de que en la actualidad uno haga esa diferencia y que incapacidad moral en el siglo XXI no significa lo mismo que significó incapacidad moral en el siglo XIX. Entonces, hay diferencias, pero también hay respuestas, entre ellas, por ejemplo, podríamos consultar lo que habla Ronald Dworkin sobre el rol de la ética dentro del comportamiento de las instituciones constitucionales. Él sostiene que no obstante la naturaleza ética,
debe haber espacio para la argumentación ética y que esto es perfectamente válido en régimen político. Justamente creo que por la presencia de este paradigma de la objetividad es que se negaría la importancia que tiene el mantenimiento de instituciones como el de la incapacidad moral permanente, que me imagino sostendría este señor premio Nobel, Sir Roger Penrose, que afirma que hay que cambiar el paradigma de la objetividad con la inclusión del sujeto dentro de todo fenómeno científico. Sí, claro. Sí, le pido disculpas, en realidad me equivoqué, fue vacancia presidencial, debí decir, en lugar de revocación del mandato. La vacancia presidencial relacionada con la ineptitud moral. Sí, pero aparte de eso, Miriam, hay otro factor adicional que en el Perú, no sé si ustedes también tengan el sistema de la acusación constitucional que tiene mucha relación con el impeachment británico primero y americano después, porque nosotros tenemos la acusación constitucional contra los más altos funcionarios, en razón de lo cual existe este procedimiento. El diputados va a acusar ante el Senado y el Senado va a decidir a partir de dos tipos de causales. Una de dos, o por delitos cometidos en el ejercicio de la función o por una infracción de la Constitución, que también es una categoría abierta. ¿Qué cosa es una infracción de la Constitución cuando no hay nada que defina de manera específica las infracciones, los tipos de infracciones, ni la proporcionalidad con la que tú puedes castigar diferentes tipos de infracción de la Constitución con una destitución, con una inhabilitación o con una suspensión del mandato? Claro, claro. Brillante. Bueno, le agradecemos enormemente su tiempo, estamos muy pasados de hora, los chicos están desde sus casas, tienen que trasladarse a la universidad para tomar la clase que sigue, que empieza a 9:30, o sea que están atrasados. Les agradecemos muchísimo a los dos. David, te mando un apretado abrazo desde acá, desde Alcalá. Yo estoy en la Universidad de Alcalá justamente haciendo una investigación en estos momentos. Así que estamos en Uruguay, en España y en Perú. Y esto del Zoom, por suerte, ha sido un adelanto que nos dejó, si se quiere, la pandemia, porque antes de la pandemia no usábamos tanto como lo usamos ahora, y nos permite esto, bueno, estar en distintas partes del mundo conectados. Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo el jueves, chicos, 9 de mayo, para ver vacancia presidencial con el doctor Guillermo Arochegaray. Muchísimas gracias, David, apretado abrazo. Chicas, Araceli, Elisa, un beso a la distancia, nos vemos pronto. Un placer, muchas gracias a ambos. Y salud con el pisco peruano. Salud, salud. Gracias. Salud. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos Buenos el días. jueves. Hasta luego. Hasta luego.